El eco atemporal de Aquiles, un legado de gloria y vulnerabilidad. En el tapiz de la memoria colectiva, el nombre de Aquiles brilla con un resplandor inmutable, perpetuado por relatos épicos y un palacio erigido en su honor por la mítica emperatriz Sisi. Desde la antigüedad hasta nuestros días, la leyenda de este guerrero griego ha cautivado corazones, inspirando admiración y reflexiones profundas. Aquiles, hijo del rey Peleo y la ninfa Tetis, era un ser extraordinario. Su destino estaba entretejido con la gloria y la tragedia, modelado por su linaje divino y su búsqueda incesante del honor. La madre de Aquiles, Tetis, era una nereida, una de las hijas del dios del mar Nereo. Temiendo que su hijo sufriera un destino trágico, lo sumergió en las aguas del río Estigia, otorgándole invulnerabilidad. Sin embargo, en su afán, lo sujetó por el talón izquierdo, dejando un punto débil que se convertiría en su perdición. Criado por Quirón, un centauro sabio y bondadoso, Aquiles aprendió las artes de la guerra y la sabiduría. Su educación lo preparó para el papel que estaba destinado a desempeñar en el gran conflicto que se avecinaba, la guerra de Troya. Según la Ilíada, en la corte del rey Licomedes, Aquiles fue reconocido como guerrero por Odiseo, quien lo convenció de unirse al ejército griego. Disfrazado de mujer, Aquiles había ocultado su verdadera naturaleza, pero su instinto innato lo traicionó cuando Odiseo hizo sonar una trompeta de alarma. En la batalla, Aquiles era un torbellino de furia y destreza. Derrotó a poderosos enemigos, incluida la amazona Pentesilea y el príncipe Héctor de Troya. Su ferocidad era legendaria, pero también estaba marcado por una profunda vulnerabilidad. El talón de Aquiles, ese punto desprotegido, se convirtió en un símbolo de nuestra propia fragilidad. Incluso los más poderosos y gloriosos están sujetos a las leyes del destino y a la inevitabilidad de la pérdida. La búsqueda incesante de Aquiles por la gloria lo llevó a su final. Persiguiendo a Héctor, se expuso al disparo de una flecha lanzada por París, que lo alcanzó en su punto vulnerable. El héroe invencible cayó, dejando un legado de honor, sacrificio y la comprensión de que incluso en la victoria, la vulnerabilidad nos acompaña siempre. La historia de Aquiles es un eco atemporal, un recordatorio del poder y la fragilidad de la condición humana. Su nombre resuena a lo largo de los siglos, inspirando asombro y reflexión. Es un testimonio de la gloria que podemos alcanzar y de la vulnerabilidad que debemos abrazar. El enigma del mito de Aquiles, verdad y ficción. En el tapiz de la historia, la figura de Aquiles se erige como un enigma envuelto en el manto de la leyenda. ¿Mito o realidad? Esa es la pregunta que ha cautivado la imaginación de innumerables personas durante siglos. Las historias coinciden en que Aquiles marchó a luchar en la mítica Troya junto a los aqueos, un nombre genérico para los antiguos griegos. Sin embargo, la veracidad de su existencia sigue siendo un misterio. Las ruinas descubiertas en Hisarlik, Turquía, nos ofrecen un atisbo de la antigua Troya, una ciudad que existió en diferentes épocas. Pero la evidencia de la guerra de Troya, tal como la relató Homero, sigue siendo escasa. ¿Existió entonces la guerra de Troya? La verdad puede ser más compleja de lo que parece. Homero, un poeta y no un historiador, pudo haberse inspirado en conflictos reales. Los arqueólogos sugieren que Troya Bio 7 pudo ser el escenario de tales acontecimientos, aunque la evidencia apunta a un terremoto como su posible causa. ¿Y el famoso caballo de Troya fue una metáfora o una realidad? La falta de pruebas físicas sugiere que pudo ser una alegoría del poder destructivo de un terremoto. En cuanto a Aquiles, llegó a Troya con una imponente flota, comandando 500 soldados. Entre ellos se encontraba Patroclo, su compañero de armas, cuya relación ha sido objeto de mucha especulación. La Ilíada sugiere una profunda amistad, pero la intimidad romántica es una interpretación posterior. La naturaleza de su vínculo permanece en el reino de la mitología. Durante la guerra, Aquiles demostró su destreza como guerrero, enfrentándose a formidables oponentes como Cigno y Troilo. El asesinato de este último fue un acto de crueldad que enfureció a Apolo, el dios de la guerra. La guerra de Troya se prolongó durante 10 largos años, con los griegos luchando contra las imponentes murallas de la ciudad. Aquiles se destacó por su valor y habilidad, pero un trágico giro del destino cambiaría el curso de la guerra. La muerte de Patroclo. La furia de Aquiles fue inconmensurable. Buscó venganza y mató al responsable, Héctor, el príncipe troyano. Pero su triunfo se vio empañado por la amargura y la pérdida. El legado de Aquiles es un testimonio del poder de la leyenda.
Es una historia de valentía y vulnerabilidad, de amor y pérdida. Como personajes mitológicos, su relación es un lienzo en el que cada escritor y cineasta imprime su propia interpretación. El mito de Aquiles sigue fascinando e inspirando, un recordatorio de que la verdad y la ficción pueden entrelazarse, dejando un enigma eterno para que las generaciones futuras lo desentrañen. La cólera de Aquiles, un viaje de furia, dolor y honor. El amargo aroma de la discordia se cernía sobre el campamento griego, pues el caudillo Agamenón había arrebatado a Criseida, hija de un sacerdote, a su padre. Los dioses, enfadados por este sacrilegio, habían desatado una plaga sobre el ejército. Cuando Calcante, el profeta griego, reveló que la ira divina solo cesaría cuando Criseida fuera devuelta, Agamenón se vio obligado a liberarla. Pero su corazón avaro anhelaba un reemplazo, y sus ojos se posaron codiciosamente sobre Briseida, la concubina de Aquiles, un guerrero temido por su destreza y ferocidad. Aquiles, enfurecido por esta injusticia, se retiró de la batalla, su ira ardiendo como un fuego abrasador. Ocupó su lugar en una sombría tienda, rezando a su madre, Tetis, para que interviniera. La diosa suplicó a Zeus, rey de los dioses, que ofreciera su favor a los troyanos, y así fue. El balance de la guerra se inclinó a favor de los sitiados, quienes, liderados por el valiente Héctor, empujaron al ejército griego hasta el borde del colapso. Preocupado por el destino de sus camaradas, Patroclo, el fiel compañero de Aquiles, imploró permiso para unirse a la batalla. Aquiles, consumido por su ira, permitió a regañadientes que Patroclo vistiera su temible armadura y liderara a los mirmidones. El fervor de Patroclo hizo retroceder a los troyanos, pero su destino estaba condenado. Héctor, el noble defensor de Troya, lo alcanzó con un golpe mortal, arrebatándole la armadura que había llevado. La noticia de la muerte de Patroclo hizo añicos el corazón de Aquiles. Rugiendo de rabia, se vistió con una nueva armadura forjada por Hefesto y regresó a la batalla con una furia sin precedentes. Mató a innumerables enemigos. Su ira lo impulsaba a una sed de venganza. En su frenesí incluso se enfrentó a Escamandro, el dios del río, quien intentó ahogarlo pero fue frustrado por la intervención de los dioses. Finalmente, Aquiles encontró a Héctor, el asesino de su amigo. Tras una feroz persecución, Héctor, exhausto y desesperado, se enfrentó a su destino. Aquiles, implacable en su ira, lo mató sin piedad, ató su cadáver a su carro y lo arrastró por el campo de batalla. Pero incluso en su momento de triunfo, el corazón de Aquiles permaneció atormentado. El dolor por la pérdida de Patroclo y la crueldad que había demostrado, lo habían transformado. Cuando el rey Príamo, padre de Héctor, vino a suplicar el cadáver de su hijo, Aquiles se conmovió por su súplica y le concedió una tregua de 12 días para que los troyanos pudieran rendirle los últimos honores a su héroe caído. Con la muerte de Héctor, la guerra continuó, pero Aquiles ya no era el mismo. Derrotó a Pentesilea, la reina amazona, pero su belleza lo conmovió, haciéndole lamentar su muerte. Su furia se había convertido en un peso sobre él, un recordatorio constante del dolor y el sufrimiento que había causado. El destino de Aquiles sigue siendo un misterio, con diferentes versiones que entretejen un tapiz de leyenda. Algunas cuentan que fue asesinado cobardemente por París, mientras que otras afirman que murió por una flecha envenenada o en la boda con Polixena, hija de Príamo. Pero más allá de los detalles de su muerte, el legado de Aquiles permanece. Es un testimonio de la devastación que la ira y el dolor pueden causar, así como de la capacidad humana para redención y compasión. Su historia resuena a través de los siglos, un recordatorio del poder de la cólera, el precio de la guerra y el triunfo del espíritu humano sobre la adversidad. El legado persistente de Aquiles, un héroe mitológico o histórico. En las intrincadas narrativas de la mitología griega, Aquiles emerge como una figura legendaria, un guerrero intrépido cuya historia ha resonado a través de los siglos. Si bien su existencia histórica sigue siendo un enigma, la huella indeleble que ha dejado tanto en la ficción como en el mundo real es testimonio de su poder perdurable. Las leyendas que rodean a Aquiles son una compleja amalgama de ficción y posible verdad. En el vibrante telar de la Ilíada emerge como un semidios, el hijo de Peleo y la ninfa marina Tetis. Su destino trágico, marcado por su invulnerabilidad excepto por un punto vulnerable en su talón, se convierte en un motivo de cautivadora tragedia. Tras su épica batalla contra Héctor, el príncipe troyano, Aquiles logra irrumpir en el palacio real y asesinar al anciano rey Príamo.
En versiones posteriores, la sed de venganza de Aquiles se extiende a Políxena, hija de Príamo, a quien Neoptólemo, hijo de Aquiles, decapita sin piedad para cumplir los deseos del fantasma de su padre. En el inframundo sombrío, Odiseo se encuentra con Aquiles, quien expresa su preferencia por la servidumbre más abyecta sobre el reinado en el reino de los muertos. Las hazañas de Neoptólemo lo llenan de orgullo, un consuelo en medio de la oscuridad de su existencia. Pero la presencia de Aquiles no se limita al ámbito de la ficción. Desde tiempos inmemoriales, los autores antiguos han atestiguado la existencia de su túmulo funerario en la Tróade, la región que alguna vez albergó la legendaria Troya. Empujados por la nostalgia y la admiración, numerosos conquistadores y emperadores han peregrinado a este lugar para rendir homenaje al héroe caído. En el siglo IV a.C., Alejandro Magno, en el amanecer de su campaña asiática, visitó la tumba de Aquiles. Con solemnidad, realizó sacrificios, se untó con aceite y se entregó a una carrera desnuda con sus compañeros. Una corona adornaba la columna que señalaba el lugar de descanso de Aquiles, un símbolo de su eterna gloria. El rey persa Jerjes I y el emperador romano Caracalla también dejaron su huella en la historia, consagrando estatuas y organizando imponentes desfiles militares en honor a Aquiles. Incluso en el siglo XV, el sultán otomano Mehmed II visitó el supuesto túmulo, aunque su destino posterior quedó envuelto en el misterio. La pregunta permanece: ¿fue esta tumba un vestigio de la historia real o un eco de la leyenda? El debate sobre la historicidad de Aquiles continúa, cautivando a historiadores y eruditos. Si bien la opinión mayoritaria lo considera un héroe mitológico, la posibilidad de que su leyenda se haya inspirado en acontecimientos reales persiste. La arqueología ha demostrado que Troya no era un mero producto de la imaginación, lo que sugiere que los relatos de Homero podrían tener un asidero en la realidad. Mientras algunos se embarcan en la búsqueda de la tumba de Aquiles, otros sostienen que tal esfuerzo es en vano, un intento de aferrarse a lo que permanece como un mito. Numerosos sitios en la Tróade reclaman ser el lugar de descanso de Aquiles, pero su autenticidad sigue siendo dudosa. No obstante, el culto heroico en torno a Aquiles floreció desde el siglo VI a.C., particularmente en la costa norte del Mar Negro. Las ruinas de un templo en la isla de las Serpientes brindan evidencia tangible de esta devoción. El Aquileón, un palacio construido en Corfú por la emperatriz Sisi de Baviera, un ferviente admiradora del héroe griego, sirve como un testimonio moderno de su perdurable influencia. ¿Encontrará la arqueología respuestas definitivas sobre la existencia de Aquiles o seguirá siendo un enigma que inspire asombro y especulación? Mientras tanto, su leyenda continúa resonando en los corazones y las mentes, un recordatorio del poder inquebrantable de los héroes, ya sean reales o imaginados.